Muy bien, pues buenos días a todos y bienvenidos. Un domingo más. Vamos avanzando en el año y, bueno, en primer lugar vamos a dar gracias a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Señor y a nuestro Salvador por la oportunidad que tenemos de estar aquí y de un día más abrir su palabra y vamos a deleitarnos en ella. Padre, gracias por esta oportunidad nueva, Señor, que tenemos hoy día de poder abrir tu palabra, Señor, profundizar en ella y ver lo que nos dices en ella, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por lo que haces por nosotros, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, tanto los que están aquí como los que no pueden, Señor, que están en sus casas, y también a aquellos que padecen alguna necesidad, Señor. Da consuelo tú a todos ellos, Señor, y guárdanos. Amén. Bueno, vamos a tener delante un salmo que es muy, muy conocido. Seguro que si os lo digo, alguno de vosotros incluso lo podría recitar de memoria, ¿eh? Es el Salmo 91. Salmo 91 creo que es un salmo que todos más o menos conocemos y más o menos sabemos de qué trata, sabemos de qué va. Y bueno, vamos a leerlo, son 16 versículos, lo vamos a leer entero y después vamos a decir algunas cosillas sobre lo que vemos en este salmo. Salmo 91 dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Hasta aquí. Bueno, esto es un salmo extraordinario por varias razones. Una, porque es un salmo que nos transmite confianza, lo leemos y nos ayuda, nos trae paz, sus palabras nos dan paz, y también porque es un salmo en el que al final, los últimos 3 versículos, es Dios mismo el que toma la palabra, es Dios mismo el que está hablando, es un mensaje de Dios mismo en los últimos 3 versículos, es una declaración personal de Dios. Es un salmo que podemos hacer nuestro en la época en la que estamos ahora, en la que estamos viviendo. Porque según algunos comentaristas, este salmo fue escrito durante, posiblemente, no es a ciencia cierta, pero durante una posible epidemia de peste. Así que es algo que también se puede sacar del versículo 6, que nos habla de peste, pestilencia. Sea como fuere, la peste o la enfermedad no era algo ajeno al escritor, al poeta de este salmo, ¿no? Así que el escritor de este salmo y nosotros tampoco estamos tan lejos en cuanto a las circunstancias que nos rodean. Sabemos de lo que estamos hablando. El escritor lo sabía y nosotros también. O sea que este salmo es relevante para nosotros, para hoy día. La verdad es que en el momento actual comenzamos a ver cierta luz al final del túnel, ¿verdad? Nos empezamos a sentir un poco mejor con las expectativas de las vacunas.
Pero aún así, cuando hablas con la gente, a pesar de que hay cierto optimismo, todos saben y sabemos que nada volverá a ser igual que antes, que las cosas han cambiado. Y esta situación, para las generaciones que vivimos actualmente, va a suponer un antes y un después. Y ese después viene marcado por la inestabilidad, el no saber exactamente qué pasará mañana, qué podemos hacer mañana, qué expectativas tenemos de cara al futuro. La gente se pregunta, bueno, ¿en verano podremos irnos de vacaciones? No sé. No sé. Ya muy pocos se aventuran con la misma certeza aquello de decir, bueno, en agosto me voy al pueblo. Bueno, veremos si te puedes ir al pueblo o no, ya veremos, ¿no? Mucho menos el hecho de hacer planes más allá, a años vista, ¿no? Los de mi generación, mi edad más o menos, no podemos decir aquello de a los 65 me jubilo. No puedes decirlo, porque no lo sabes. Existe este sentimiento de inestabilidad, no hay certeza absolutamente de nada. En estos momentos cobra también relevancia aquellas palabras que a veces escuchamos en algún entierro, de no somos nada. Y es cierto, no lo somos, no somos nada. Y esto nos crea ansiedad, nos crea incertidumbre. ¿Qué pasará mañana? No sabemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde tiramos, no? De repente todos hemos tomado conciencia de lo frágiles que somos y toda la autosuficiencia de la que hemos hecho alarde tanto tiempo se viene abajo. Aquellas frases que teníamos, yo me acuerdo, realmente hace un par de años o así, a los niños en algún canal, no voy a dar nombres, pero decían, tú puedes ser lo que quieras ser. O tú eres el dueño de tu vida, coge las riendas de tu vida, ¿no? Y bueno, ¿qué riendas? ¿El dueño de qué tipo de vida? ¿A qué puedo aspirar hoy día? ¿Qué expectativas tengo para mi vida? ¿A qué tipo de control tengo sobre mi vida? ¿En qué o en quién puedo confiar? Y esta es la gran pregunta. ¿En qué o en quién puedo confiar? Los cristianos tenemos un refugio. La fe cristiana responde preguntas trascendentales, preguntas sobre la identidad, quién soy, preguntas sobre el propósito de nuestra vida, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué he nacido? ¿Por qué tengo que vivir esta vida? Preguntas sobre la esperanza, bueno, ¿y después de esta vida qué hay? ¿Qué hay después de la muerte? ¿No hay algo? ¿Se supone que hay algo? Si no, ¿qué sentido tiene haber vivido y haber sufrido aquí, no? La Biblia nos muestra, en un momento de una crisis como esta, el camino hacia la esperanza y el camino hacia la confianza. En este salmo vemos un mensaje triunfal. ¿Por qué es un mensaje triunfal? Vemos cómo la confianza está por encima del miedo. Y el salmo comienza hablándonos de Dios. El salmo ya empieza hablándonos primeramente de Dios. Nos da hasta 4 nombres que nos hablan y nos describen y nos explican qué y cómo es Dios. ¿Quién y cómo es Dios? Nos dice en primer lugar que Dios es el Altísimo, que no hay nadie más grande que Él. Parece como que las palabras no fueran suficientes para describir lo grande que es Altísimo. No hay nadie más grande que Él. Dios es el omnipotente, el que todo lo puede hacer absolutamente todo, no hay nada que se le pueda resistir. También le llama a Yahvé en el versículo 2. Este es el que existe por sí mismo, es el eterno, es el que no necesitó que nadie lo creara. Él es el que crea. Y también le llama mi Dios, es otro nombre que le da, Elohim. Pero no solo le llama Dios, sino que le declara mi Dios, es un Dios personal, es mío. Estos son los nombres que el salmista da, pero asociados a estos nombres hay acciones que están relacionadas con estos nombres. En el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. La idea es la de alguien que tiene
su morada, su vivienda permanente, establecida en un lugar. No es alguien que está de paso, es alguien que habita allí. Los habitantes de Barcelona somos los que vivimos en Barcelona, los que estamos empadronados aquí y tenemos nuestro lugar de residencia fijo aquí, en este lugar. Esta es la idea, la de estar empadronado al abrigo del Altísimo, la de estar viviendo constante y continuamente al abrigo del Altísimo, el que vive allí. No es la idea de pasar por allí, no es un turista, no es alguien que está pasado por allí y bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? No es esta. Es un lugar de residencia fijo. Es un lugar, es la idea de estar constantemente dentro de la intimidad del Altísimo. Y ya empieza hablándonos este salmo de un ser cercano, de un ser con el que podemos tener intimidad. Lejos de pensar que por ser tan grande Dios es un ser lejano, el salmista lo que dice es justo lo contrario, que puedes habitar, que puedes estar constantemente, de forma continua, tener tu morada al lado, bajo la sombra, o al abrigo, perdón, de ese ser tan alto, tan grande, que ni siquiera hay palabras para describirlo. Y estar protegido bajo la custodia y el cuidado de ese ser majestuoso. Este salmo no quiere que tengas la idea equivocada de pensar que a Dios no le importas. Al contrario, Dios cuida, Dios protege a personas como tú y como yo. Así que hay implícita también una invitación en esta primera frase. Fija el lugar de residencia de tu corazón al abrigo de este Dios tan excelso. Fíjalo, ponlo ahí, donde mejor va a estar. La segunda idea del versículo 1 viene a reforzar también la primera. Morará, se quedará permanentemente, se alojará bajo la sombra del Todopoderoso. Estará disfrutando de la protección de alguien que puede hacerlo absolutamente todo. Y sobre esta idea, la de estar permanentemente viviendo en intimidad con un Dios tan grande y tan magnífico y que lo puede hacer absolutamente todo, bajo esta idea se desarrolla el resto del Salmo. Y nos añade el versículo 2, diré yo a Yahvé, al Eterno, aquel que es el Creador de todo, diré, esperanza mía y castillo mío. Aquí se traduce como esperanza, pero también se podría traducir como refugio. De hecho, algunas versiones lo traducen de esta manera, como refugio. Y castillo lo traducen como fortaleza, un lugar fuerte. Yahvé es mi refugio y ese lugar es un lugar seguro, impenetrable. Ahí estoy seguro. Y ese es mi Dios personal, mi mayor tesoro. Y esa pequeña palabra, mí, cambia muchas cosas. Muchas cosas. Porque es un Dios cercano, es un Dios que toma partido en nuestra vida y que se preocupa por mis miedos, por mis sentimientos, por mis preocupaciones, por mis necesidades. Para nosotros, Dios no es un Él lejano, es un mí cercano, es nuestro, es mío. Ese es mi Dios. Y aquí tenemos uno de los rasgos distintivos de la fe cristiana. Dios no es solo el Todopoderoso, el Creador del universo, el que todo lo puede, el más grande, el más majestuoso, el que lo puede hacer todo, también es el Padre íntimo, aquel con el que puedes tener intimidad. Alguien con quien puedes estar cuando no hay nadie más, que te cuida, que te protege, que te ama, que te guarda. Alguien a quien puedes llamar papá. Ese es el Dios tan grande. Y este es el gran privilegio que disfrutamos. Dios nos trata como un padre trata a un hijo, exactamente igual. Porque en Cristo somos hechos hijos de Dios. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, les dice en el capítulo 4, porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre, papá. Eso es lo que dice. Así que en este salmo tenemos la
sensibilidad de Dios, el cuidado de Dios, la delicadeza de Dios. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Pero la cuestión no acaba aquí. No solo tenemos delicadeza, tenemos también robustez, tenemos solidez. Escudo y adarga es su fidelidad. La adarga es un escudo de cuero, muy resistente y que cubría parte del tórax, sobre todo protegía la parte del corazón. Y la idea que nos da aquí es de una protección integral, es la idea de una armadura, de una protección completa. Y cuando habla de verdad, en algunas versiones pone escudo y adarga, es su verdad, no está hablando de un conjunto de doctrinas fundamentales, no está hablando de eso. Aquí más bien nos está hablando de la fidelidad de Dios. Tu fidelidad es mi escudo. Esa es la idea. De hecho, en algunas versiones pone fidelidad. Eres el Todopoderoso, el Señor del universo. Y el hecho de que seas como eres y que seas tú quien eres constituye para mí la mayor garantía y la mejor de las protecciones. Eso es para mí. No hay protección mejor que tú. ¿Dónde voy a estar mejor que contigo? Llegamos al versículo 3. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas haya refugio, escudo y baluarte es tu fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Y saltamos al versículo 10. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Bueno, aquí llegamos al meollo del Salmo, al corazón del Salmo. Ahora vamos a poner en práctica la protección de Dios. Hemos visto que Dios es nuestro protector, nuestro escudo. Bajo sus alas estamos seguros, bajo su sombra podemos habitar. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Ser conscientes de que Dios es tan grande debe ir acompañado también de ser conscientes de la providencia de Dios. Estamos en un punto tremendamente importante para la experiencia de la fe. El hecho de ser conscientes de lo que Dios hace por mí es también una consecuencia natural de lo que Dios es para mí. Si entendemos bien esto, encontramos paz. Pero si malinterpretamos lo que dice este salmo, puede ser un desastre. Podemos caer en errores que nos llevan a la desesperación y a frustrarnos con Dios. Así que vamos a ver un par de cosas de este texto. En Lucas 4 vemos el episodio en el que Satanás tienta a Jesús. Y lo hace citando los versículos 11 y 12 de este Salmo 91. Pero Satanás cita una parte del texto. Satanás le dice a Jesús, porque escrito está. Claro, no me lo puedes negar, está escrito, está en un salmo, ¿verdad? A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y entonces pasa al siguiente versículo, omitiendo aquello de en todos tus caminos. Esto Satanás no lo dice, ¿no? Y sigue el versículo 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y bueno, dices, bueno, ¿estás seguro, no? Tírate. Cuando le dice, échate abajo, los ángeles te recogen, ¿no? Pero claro, falta todo lo que hay antes del versículo 11 y falta todo lo que hay después del versículo 12. Está diciendo este salmo que si habitas al abrigo del Altísimo, nada, absolutamente nada malo te va a pasar. Descontextualizar esto es muy fácil, es muy sutil. Y esa tentación la seguimos teniendo hoy día. Y muchos caen en ella al pensar, bueno, yo soy cristiano, nada malo me puede pasar, estoy protegido bajo el escudo de Dios. Este salmo lo dice, ¿no? Estás bajo el escudo, bajo la protección de Dios y nada, absolutamente nada malo te va a pasar.
Lo malo es que este salmo no dice esto. Este salmo no dice esto. La protección de Dios, de la que habla el salmista, abarca un abanico de situaciones muy variadas, lo que quiere decir que esta protección está en cualquier circunstancia. Y nos da 4 ejemplos. Una de las cosas que debemos tener en cuenta cuando leemos el salmo, o un salmo, es que se trata de poesía, es poesía. Y en ella tenemos metáforas, por ejemplo, la que tenemos en este salmo, el lazo del cazador, ¿vale? No es que tú vayas por la calle y tengas lazos, no hay gente cazando aquí en Barcelona, ¿no? Va con lazos. Esto ilustra las trampas o los engaños en los que uno se puede ver inmerso, incluso sin querer, a causa también de los demás. Es decir, está hablando de problemas en las relaciones humanas. Todos tenemos problemas con alguien en algún momento, entre personas, siempre hay problemas. Siempre tenemos problemas con la gente de una u otra manera. El segundo ejemplo nos habla de peste destructora, pestilencia mortal, pestilencia que anda en oscuridad o que anda en tinieblas. Bueno, esto nos habla de enfermedades, nos ponemos enfermos, claro que nos ponemos enfermos. ¿Padecemos dolencias físicas? Por supuesto que sí. En la antigüedad tenían la creencia de que las enfermedades se transmitían de noche, por eso habla de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas. La noche siempre trae malos pensamientos y malos sentimientos, ¿no? La oscuridad a muchas personas les da miedo. Un ruido por la noche nos pone en alerta enseguida, ¿no? Pero si escuchas ese mismo ruido de día, pues no le das la menor importancia. Y esto nos lleva al tercer ejemplo, el terror nocturno. Del versículo 5, no temerás al terror nocturno. Esto nos habla de enfermedades que afectan a nuestra mente. La ansiedad, el pánico, lo que acabamos de decir ahora, ¿no? La noche incrementa nuestros miedos. El hecho de no ver lo que tenemos alrededor y no poder identificarlo o controlarlo, esto genera miedo. Nos hace tener miedo. Y el cuarto ejemplo es la saeta que vuela de día. Las enfermedades se creía que se transmitían por la noche, pero las guerras y los conflictos se hacían de día, generalmente. Y los peligros derivados de los agentes humanos venían de día, se trabajaba de día. Aquí también podemos poner los accidentes. Se daban cuando se trabajaba, se utilizaba la luz diurna para trabajar. Con una carta tan amplia de peligros, el poeta nos presenta a un Dios que no va a escatimar esfuerzos para protegernos. Dice que usa incluso a los ángeles, utiliza a los ángeles para esto. Porque esta protección abarca varios niveles de peligros, desde el más pequeño, como es tropezar en una piedra, hasta los más grandes como el león, la serpiente, la cobra. En algunas versiones pone dragón, pero no es el dragón de San Jordi, ¿vale? Se refiere a animales grandes y peligrosos. Pero claro, ¿quién cree hoy en día en los ángeles? En un mundo racionalista como este, ¿cómo vamos a hablar de ángeles? ¿Quién cree en ellos? Pero, ¿quién no recuerda haber vivido alguna situación en la que te has librado de una forma increíble, que no tiene explicación alguna, en la que te pones a pensar y dices, no puede ser, no tiene lógica, no tiene una razón? Una situación en la que ocurrió algo que no tiene explicación alguna. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Sabemos ver la mano de Dios en esos momentos en nuestra vida? ¿Sabemos identificarlo con eso? ¿Con la protección de Dios? Los ángeles no son un mito, son una realidad espiritual que está en acción constante hoy, igual que hace 20 siglos, exactamente igual. En la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14, dice, no son todos ellos, y se refiere a los ángeles, espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Pero claro,
aquí nos puede surgir la gran pregunta. ¿Por qué en mi caso no es así? ¿Por qué yo sufro y vuelvo a sufrir? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en mi vida? ¿Se equivoca el autor de este salmo? ¿Se está equivocando? Este es el gran problema de pensar que este salmo está diciendo que si confío en Dios, nada malo, absolutamente nada malo me va a pasar. Nunca me pondré enfermo, nunca tendré un accidente. A nadie de mi casa le pasará nada malo, nunca tendré el COVID. Barbaridades como estas se dicen poniendo como ejemplos textos de este salmo. 3 veces se dice en este salmo, Dios te librará. 3 veces, en el versículo 3, y en el versículo 14 y en el versículo 15. ¿Qué significa Dios te librará? ¿Dios te librará? ¿De qué te va a librar? Entonces, si vamos a Hechos capítulo 7 y leemos en los versículos 9 y 10, en la Reina Valera nos dice, los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José de Egipto, pero Dios era con él. Y dice el versículo 10, y le libró de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Cómo que a José le libró de todas sus tribulaciones? ¿Es que el autor de Hebreos no conocía la historia de José? Sus hermanos intentaron asesinarlo, al final lo vendieron como esclavo. Fue acusado injustamente de intento de violación. Estuvo en la cárcel, teniendo en cuenta cómo eran las cárceles en ese momento, claro. ¿Cómo que fue librado? ¿Cómo que José fue librado? ¿Qué significa librar? Bueno, en otras versiones la expresión que se usa, y creo que nos aclara algo las cosas, es rescatar. Más bien, rescatar. Os voy a leer una traducción de los versículos 14 y 15 de este Salmo 91, que creo que puede ser más fácil de comprender. Lo traduzco desde otro idioma porque, bueno, la traducción es desde el portugués, pero me parece que es bastante clara la traducción. Dice, por cuanto Él me ama, estoy en el versículo 14 del Salmo 91, por cuanto Él me ama, yo lo rescataré. Yo lo protegeré, pues Él conoce mi nombre. Y fíjate que aquí es Dios el que está hablando, no es el salmista. Estas son palabras de Dios mismo. Cuando me llame por mi nombre, le voy a responder. Siempre estaré con Él, en los momentos más difíciles. Y fíjate cómo sigue. Cuando deba enfrentar tribulaciones, yo lo rescataré y haré que sea debidamente honrado. Es decir, las pruebas van a venir. Las pruebas las vamos a tener, no nos vamos a librar de ellas. Pero lo que Dios dice es que voy a estar contigo a través de esas pruebas. La fe no garantiza que no haya pruebas. Lo que sí garantiza es la victoria sobre esa prueba, a través de y con Dios. Por esto sabemos que lo más importante no es la salud física, sino como lo que le dijo Jesús a Pedro en la última cena, he rogado por ti para que tu fe no falle, para que tu fe no falle. Tal y como expresaba un escritor, la fe es el tesoro más grande a conservar. Por ello, nuestro mayor anhelo no es la ausencia de tribulación, sino la presencia de Cristo con nosotros en la tribulación. Isaías utiliza una metáfora para expresar esto en el capítulo 43 y versículo 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará. En ningún momento Dios te promete salir seco de esas aguas, ni que no vayas a tener cicatrices de ese fuego. Lo que nos asegura es que esos ríos no te ahogarán, ni ese fuego te destruirá, porque yo estaré contigo. Esa es la garantía, yo estaré contigo.
Dice el psiquiatra Pablo Martínez que la experiencia más dura no es el sufrimiento en sí, sino la soledad en el sufrimiento. Eso es lo duro. Y estar lejos de Dios, esa es la soledad absoluta. C.S. Lewis dio una conferencia acerca del infierno y al final de esa conferencia se le acercó uno de los oyentes y le dijo, más o menos, se citó de memoria, no es textual, ¿no? Decía, esto del infierno es una tontería. A mí, Dios que me deje en paz. Y C.S. Lewis le contesta, pues eso es precisamente el infierno, Dios dejándote en paz. Eso es precisamente. La presencia de Cristo a nuestro lado es nuestra victoria, es esa. La fe en Cristo no es una vacuna que nos hace inmunes a los males, sino que es una garantía de seguridad de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este salmo no es una promesa de inmunidad, es una declaración de plena confianza. Eso es lo que es este salmo. Y esto nos lleva a la última parte, cuando el salmista describe el carácter de Dios y lo que Dios hace por él, el salmista exclama, mi Dios, en quien confío. Y esto es una secuencia lógica. El salmista conoce cómo es Dios, por cuanto ha conocido mi nombre, versículo 14, y ese conocimiento le lleva a amar. En mí ha puesto su amor, versículo 14 también. Y el amor lleva a confiar. La confianza es una respuesta al amor, y el amor a su vez se expresa confiando. Y todo absolutamente se inicia con un encuentro con Jesús. Ahí es como se inicia. Dios me conoce, Dios controla absolutamente todo lo que ocurre y Dios cuida de mí. En la vida del cristiano no existe el azar. Nada ocurre sin el conocimiento ni el consentimiento de Dios. Obviamente vivimos en un mundo lleno de maldad, en el que pasan cosas malas, pero no vivimos en un mundo fuera de control. Porque la última palabra no la tiene Satanás, ni la tiene ningún ser humano como tú o como yo, sino la que la tiene el Rey de Reyes y el que es el Señor de todos los señores. Cristo es el vencedor y sobre eso se basa la certidumbre de nuestra fe. Es Cristo el que vence. En la Biblia se nos avisa, Dios nos avisa y nos recuerda que las pruebas, cuando vienen, debemos ponerlas en la perspectiva adecuada, recordando las prioridades importantes. La vida que tenemos física es un regalo, obviamente hay que cuidarla. Y debemos cuidar ese regalo. Pero no es el bien supremo nuestra vida física. La vida eterna es todavía más importante. Todavía lo es más. La salud es importante y nos debemos cuidar nuestro cuerpo, pero la salud espiritual es todavía más importante. Y así que como conclusión, Dios toma la palabra en los últimos 3 versículos de este salmo. Dios responde a la confianza del salmista. El salmista pone su confianza en Dios y ahora Dios responde con un compromiso firme. Y estos 3 versículos son la garantía de todo lo anterior. Dice un escritor, hablando de este salmo, el Dios que promete es el Dios que se compromete. Del versículo 1 al 13 vemos a un Dios que protege y del 14 al 16 vemos la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas. Y es interesante ver la estructura de este salmo. Al principio el salmista habla en primera persona y nos habla de su propia experiencia, de qué es Dios para él, versículos 1 y 2. Después habla en segunda persona, usa el tú, para reflejar lo que Dios es para ti y para mí. Lo podemos hacer nuestros. Y en los versículos 14 al 16, Dios firma el salmo con esta declaración. Dios comienza con 2 expresiones. 2 expresiones por cuánto. Y estos por cuánto no son condiciones, son explicaciones. Está explicando, no hay letra pequeña aquí. No la busques, pero no hay una letra pequeña al margen.
Lo que hay es una secuencia lógica. Experimentar las promesas de Dios es la consecuencia natural de habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Esta es la esencia de la fe vivida como una relación de amor, una relación entre padre e hijo. La persona que pone su amor en Dios lo hace de forma voluntaria, no lo hace por obligación, lo hace porque quiere. Esta es una respuesta de amor al amor de Dios. El salmista lo expresa en el versículo 9, que dice: porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. Lo has puesto. Esa es una acción voluntaria. Hay una voluntad de habitar en la presencia de Dios. Yo quiero a Dios como mi habitación. Dios es mi casa. Dios es mi forma de vida. Y esta es nuestra confianza y nuestra esperanza. Nuestra vida no está a merced de un virus, aunque nos podemos contagiar, obviamente. Nos contagiamos, por supuesto que sí. Pero estamos en manos de Dios. Nuestra vida no acabará ni un segundo antes ni un segundo después de lo que Dios diga. Después del tiempo que Dios tiene señalado para nosotros. Sea por un virus, sea un accidente, sea otra enfermedad, sea un paro cardíaco, es igual. Dios es quien marca las horas en el reloj de nuestra vida. Por eso nuestra esperanza está en Él. Cristo aseguró su triunfo en la cruz, un triunfo completo, aplastante sobre el mal y sobre el diablo. Lo hizo en la cruz, lo vamos a recordar ahora, tomando de los símbolos. Las palabras de Dios son: yo estoy contigo, no te dejaré, te rescataré. Son las mismas palabras que Cristo dijo al final de su estancia en la tierra: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días estoy con vosotros, siempre, hasta el fin. Pongamos nuestra morada en el Altísimo. Vivamos en intimidad con Dios. No nos va a dejar, jamás lo hará, jamás nos va a dejar. Jamás estaremos en soledad. Él está con nosotros y nos cuida. Amén.